Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Charly, querido, ¿cómo vas? Bueno, bien, te quiero informar de que la lluvia no llegó acá. ¿No? ¿Todavía? Salió el sol. Bueno, Sí. te va para ahí en 25 minutos salís. Vos decís, no tiene pinta que llegue lluvia, pero bueno, probablemente todo sea así. No, abre sobre la tarde, así que... Acá abrieron temprano, entonces. Abrieron más temprano, sí, pero bueno, abre para la tarde. Vamos a los temas de una jornada tristísima, la del sábado, ¿no? La verdad que como sí. tantas otras jornadas, con muchos hechos de violencia. La verdad que sí. Ustedes relataban hoy a primera hora. Obviamente el más grave de todo fue el asesinato de esta señora, los incidentes que ocurrieron en Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen, lo que ocurrió en Minas, los cajeros que siguen siendo robados. Esta mañana en 33 se está investigando, más concretamente en la localidad de Vergara, otro posible femicidio. Una señora fue asesinada, están buscando a su pareja que desapareció de lugares habituales. Tenemos una situación compleja. Obviamente todas estas circunstancias son diferentes entre sí, ¿no? En los hechos, obviamente acá hay que hablar de fracasos. Y yo no voy a echarle solamente la culpa a Bonomi, que en realidad tiene su cuota de responsabilidad. Yo creo que hay otro fracaso que es mayor, que es el del propio partido de gobierno, que después de 15 años todavía sigue echando culpas al pasado, cuando en realidad tuvo en sus manos la posibilidad de hacer grandes cambios. No han logrado todavía unificar acciones para enfrentar y solucionar problemas. Cuando vos lees todavía de que hay núcleos durísimos de pobreza, pero que están ahí en Montevideo. Hay una zona impenetrable para mucha gente que es al norte de Avenida Italia, y al norte de Avenida Italia vive más de la mitad de Montevideo, o seguramente mucho más de la mitad de Montevideo. Y se la señala casi con displicencia, ¿no? Hay cierto enamoramiento de los números y de las encuestas, y se olvidan de que detrás de los números hay personas, hay seres humanos, ¿no? Y está el asunto de cómo se relatan esos números, qué sentido se le dan a los números también. Independientemente de esto, hay un hecho que es real, y es que la política de seguridad ha sido un fracaso. Porque la gente tiene miedo, porque ocurren estos crímenes, porque en realidad la delincuencia no solamente no retrocede, sino que avanza y se consolida. Y en realidad ese es el papel del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de preservar la vida y bienes de los ciudadanos. Esa es su tarea. No tiene como tarea elaborar las políticas de seguridad ni nada por el estilo. Tiene esa tarea, preservar la vida y bienes de los ciudadanos. No ha podido con eso. Como te decía al principio, uno se pregunta también, supongamos que a Bonomi se le ocurriera irse ahora, ¿no? ¿Qué cambiaría? Nada tampoco. Tampoco cambiaría nada, porque en realidad hay una estructura que es difícil de precisar, pero que es bastante perversa sobre cómo se ha construido todo esto. Tenemos un gasto enorme en materia de seguridad, porque a todo el tema de la policía suma la enorme cantidad de guardias de seguridad que hay. Ahora, ¿cuál es el sentido de los guardias de seguridad, no? Lo que ocurrió en el supermercado lo revela, digamos. El guardia de seguridad fue el primero que balearon. Es muy complejo esto, realmente es muy complejo, pero si no hay encares conjuntos para resolver temas que son muy caros para todos los ciudadanos, no vamos a salir de esta situación. Las acciones que se tomen individualmente, las que pueda tomar el MIDES por su lado, las que pueda tomar la Intendencia de Montevideo por su lado, las que pueda tomar, no sé, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación y Cultura por su lado,
sino forman parte de una política conjunta que debería tener el beneplácito de todo el mundo. Ahora hay gente medrando con esto también, ¿no? Es bastante miserable esta situación de gente que aprovecha una circunstancia tan trágica como esta como para sacar partido propio de esto, a ver si se ganan unos votitos, o a ver si no pierden unos votitos también, porque en este juego está todo el mundo. Uno lee los intercambios de opiniones que hay en las redes y la verdad da para pensar en qué país estamos, ¿no? Gobernados por quién. Y cuando digo gobernados por quién me refiero a todos, me refiero a oficialismo y oposición, ¿no? Que tienen esa tarea también. El otro tema a tener en cuenta en todo esto es el papel del sindicato de FUESI. La verdad me pareció lamentable el comunicado de FUESI y la actitud de FUESI de ayer, ¿no? Lo han dicho algunos otros colegas, yo me sumo a eso. ¿Por qué en lugar de parar no se resolvió trabajar y donar ese jornal para la familia de este chico, para un niño en realidad, porque es el niño el que quedó huérfano, no hay un niño que quedó huérfano allí. Y yo tengo la esperanza de, así como ha ocurrido en tantas otras circunstancias, el Estado concurra presto a atender esa situación, a resolverle ese niño. Si no tenía casa, debe tener una casa y debe tener asegurado su futuro, debe tener acceso a dinero para que pueda seguir viviendo como lo iba a hacer con su mamá, para que pueda estudiar, para que pueda desarrollarse. Yo creo que el Estado está obligado a preservar eso, ¿no? A atender esas circunstancias. FUESI decidió parar y se suma además a la política del gobierno, y entonces para resolver los problemas de seguridad pide que se saque el efectivo de los supermercados. Es bien interesante esto, ¿no? A ver, vamos a seguir sacándole la plata a todo el mundo. Le sacamos la plata a los trabajadores para dársela a los bancos. Está todo el mundo loco la vida con esto, porque en realidad no se dieron cuenta que no está funcionando eso, que están robando todo. Y si no pueden robar plata al supermercado, van a ir a robar, no sé, lo que puedan convertir en algo, porque en realidad muchos de los que están robando, a pesar de lo que todo el mundo dice, o a pesar de lo que las autoridades sostienen, está directamente vinculado al consumo de drogas. O sea, si no pueden robar plata, van a llevar algo que puedan cambiar por la dosis de pasta base. Este es el otro gran daño que tiene este país y que hay que reconocerlo de una vez por todas, y hay que encararlo de una vez por todas, porque en realidad no existe una política definida para encarar esto, todo es a golpe de balde, ¿no? Como tantas otras cosas. Yo sé que a mucha gente no le gusta esto, pero es lo que pasa todos los días, es lo que vos ves todos los días. Se supone que tenemos resuelto el tema de la marihuana, sin embargo, en una semana incautaron 1000 kilos de marihuana entrando de contrabando afuera. Entonces, ¿qué es lo que se resolvió? Las bocas siguen funcionando como antes y a todo ritmo. Y con marihuana que viene de afuera, no la plantada de acá. No entiendo al sindicato, digamos, el sindicato se pone a las órdenes. El comunicado dice esto, ¿no? Se pone a las órdenes. Quedamos a entera disposición para acompañarlo. No tiene que pedir la familia, tiene que ir al sindicato allí. ¿Cómo? Y esto hay que destacarlo, lo hace el Zunca. Cuando hay un problema, un trabajo de la construcción tiene problema, el primero que llega es el sindicato a ayudar a ese trabajador, que es lo que debería hacer aquí. No es que quedamos a entera disposición para que alguien nos llame, muchachos, a ver si nos pueden ayudar con algo. No, el sindicato tiene que estar allí, al servicio de esa familia para ayudarlos, ¿no? He leído, a veces uno se asquea un poco del tema de las redes, ¿no? Este fin de semana nos mostró lo peor de todo, sí, ¿no? Está fatal la cosa, sí. Todo tipo de mentiras. He visto, por ejemplo, la foto de un tipo difundida como la del criminal, que en realidad, cuando vos después descubrías que ese tipo estaba muerto desde el año 2012. He visto posts que critican al supermercado donde trabajaba esta señora por mantener abierto ayer, cuando el público lo vio todo el mundo, que estaba cerrado por duelo. He leído sobre todo de gente pidiendo que maten, que alguien lo mate al criminal.
he leído a la gente que pide militares. Yo no sé cuánta gente pide militares, no sé si son los mismos con muchas identidades, o no sé si todo el mundo se está sumando. He visto dirigentes políticos que reclaman la salida de los militares a la calle, dirigentes políticos reclamando la implantación de medidas prontas de seguridad. Es decir, entramos en el dislate más absoluto. Entramos esto nos está mostrando lo peor de nosotros. Sí. Y aquí es donde yo me quiero detener, en el papel de la gente, ¿no? Yo creo que en realidad hay mucha gente que dice, bueno, cuando se habla de la responsabilidad de la sociedad, ¿qué responsabilidad tengo yo o qué responsabilidad tenía esta señora que murió, ¿no? En realidad hay que entender que de lo que nos ocurre todos somos responsables, y como seres sociales que somos responsables en colectivo. Claro, es mejor mirar para el otro lado y no hacerte responsable, solamente ser responsable de lo que te gusta, no de lo que no te gusta, ¿no? Esta es una larga cadena de impunidades, y hay que verlo así, muchachos. Hace años que venimos hablando de la impunidad. Se reclama la pena de muerte, y se reclama la prisión perpetua, y se reclama todo tipo de represalia contra este tipo. No lo vi, por ejemplo, la semana pasada cuando mataron a esta señora en Fraile Muerto. Para poner dos casos bien pegados uno del otro. ¿Perdón? Dos casos que se dieron con pocos días de diferencia. Claro, exactamente, ¿no? Pero tampoco oía mucho de esto que reclaman la pena de muerte o toda la historia, reclamar la cadena perpetua para los militares criminales de lesa humanidad. No, ni exigir justicia, ni que aparezcan los desaparecidos con el mismo ahínco con que lo hacen en las redes sociales a partir de hechos policiales, que hay un día sí y otro también, lamentablemente. Y porque en realidad parecería que así como hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, también hay muertos de primera y de segunda de acuerdo a tu propia concepción política, ¿no? Y eso está siendo aprovechado de la forma más miserable posible. La verdad que sí. Tenemos un grave problema, Daniel, pero tenemos un grave problema como sociedad. Y esto, yo sé que es doloroso decirlo así, pero esta sociedad se ha estupidizado demasiado. Y hay que asumir esa realidad. Estoy de acuerdo. Si queremos cambiarla, hay que asumir esa realidad. Es tristísimo. Yo de ninguna manera generalizaría, no estoy diciendo todo, pero digo que hay un buen sector de la población que se ha estupidizado demasiado, que es capaz de decir cualquier cosa, lo primero que se le ocurre y difundirlo como una verdad. Eso es un problema. Sí. El otro problema es confundir lo que debe ser el papel de las autoridades, de la justicia, de la policía, con el sentimiento de venganza, que es lo que más ha crecido. Sí. La gente, es decir, fíjate vos qué curioso, ¿no? Ni los familiares, son los familiares de la chica muerta, los que están reclamando, por favor, paren, no queremos más violencia, ¿no? Claro. Sin embargo, hay tipos que insisten, dale, mátenlo, ¿no? Eso debería ser ya un punto final, ¿no? Cuando te lo dice así la propia familia, hay que llamarse a silencio. Y quiero recordar otra vez, como lo hice al principio, que fue el padre de Valentina, la niña asesinada en Rivera, quien pidió a todo el mundo, paren, muchachos, paren, dejemos actuar la justicia. Fue la madre de Brisa, la niña asesinada, la que pidió a la gente, paren, por favor, no difundan más la violencia, no difundan más esto, paremos, confiemos en la justicia. Y ahí es cuando uno desconfía de la veracidad o en realidad del don de gente de aquellos que dejan ese tipo de comentarios, porque no cesan, o sea, los propios familiares le dicen eso y los tipos siguen posteando, odio y más odio, ¿no? Sí, es doloroso terminar pensando esto, pero de verdad, sí, yo estoy convencido. Seguramente para muchos yo estaré en la lista, probablemente, sí, debe ser así. Pero yo creo que este país se ha estupidizado demasiado. Y creo que ese es un problema de nosotros. Claro. Eso no es un problema de los políticos, ni del gobierno, ni de un partido político, ni de nadie. Es un problema nuestro. De todos, claro. Es un problema nuestro. Es el problema de creernos cualquier verso, creernos cualquier mentira, oficiar como justicieros, vengadores, todos muy cómodos detrás de una pantalla, ¿no? Todos muy cómodos detrás de una pantalla. Aquí hay mucha gente que tiene que cumplir su papel. La primera que tiene que cumplir su papel es la policía, porque, recuerdo, la fiscal Diana Salvo está sorprendida de que este sujeto permanezca en libertad.
después de estar acusado por 2 asesinatos. Es un sujeto de 21, 22 años tiene, ¿no? Sí. Que se mueve en un ámbito muy reducido, no es un tipo de recursos que pueda pagar protección, debería estar al alcance de la mano de la policía. Bueno, justamente, Carlos, la Fiscalía General de la Nación acaba de emitir un comunicado, aporte a lo que estabas diciendo, en cuanto a aclarar que no recibió por parte de la policía la información que había solicitado la semana pasada sobre las acciones realizadas en procura de atrapar a esta persona, a Pastorino Pimentel, ya que estaba requerido desde el mes de diciembre por el femicidio de quien era su pareja y además madre de su hijo. Es decir, la Fiscalía estaba reclamando información a la policía sobre las acciones, no se comunicó, justamente este fin de semana esta persona comete otro homicidio, ¿no? Y lo acusan del asesinato de otro joven, ¿no? También, claro, a principios del año pasado. Terrible, Es decir, ahí hay un problema grave. Sí. Ahí es donde el Ministerio del Interior está fallando, ¿no? Sí, sí. Y están fallando en un ámbito que es de su propia actividad, De su competencia, claro. de su propia competencia, digamos. No puede ser que estas cosas ocurran. Salvo, perdóname otro aporte, Carlos, esto me parece interesante, entrevistado hoy por varios canales de televisión, la fiscal Diana Salvo dijo que ordenó el miércoles pasado un allanamiento para tratar de capturar a Pastorino, pero el allanamiento recién se hizo el jueves por problemas originados, parece, desinteligencias entre la policía y la fiscalía en el marco de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Bueno, ahí tenés en el medio mucha gente que está expresando su propia bronca contra algunas cosas que ocurren, que fueron resueltas por mayoría, te gusten o no, y entonces se comporta de esa manera, ¿no? Lo último que quiero decir no tiene que ver con esta muerte, pero me preocupa además que las discrepancias políticas o las discrepancias de procedimiento puedan dejar impune a quien amenazó al fiscal de la Nación. Me preocupa mucho eso. Me preocupa que se tome tan displicentemente un hecho tan grave. Me preocupa que pudiera ocurrir algo y entonces nos lamentaríamos todos cuando estuvo todo en manos para hacer algo, ¿no? Es una anotación simple, pero me parece que estas cosas hay que verlo en el marco de lo que estamos viviendo. Sí, sí. A mí lo que más me preocupa es lo que vamos a ver por venir todavía, que no parece ser que sea nada bueno a juzgar por todo lo último que está pasando. Y seguramente, porque sí. En realidad hay gente que parece resignada a que esto ocurra, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Sobre hay gente todo que parece que está resignada, que esto ya no se puede cambiar. Sí. Y en realidad sí se debería poder cambiar, y no necesariamente se tiene que cambiar ni con represión ni con más cárcel, se tiene que cambiar con acciones determinadas, porque si hay niños hoy que siguen, y discúlpenme, ¿no? Bueno, que siguen naciendo entre la caca. Hay niños que siguen naciendo en ranchos donde llueve más adentro que afuera. Si hay niños que siguen naciendo sin alimentación suficiente, siguen viviendo sin alimentación suficiente, claro, no podemos esperar nada mejor a futuro. Estamos Es decir, totalmente de acuerdo. lo que van a heredar nuestros hijos es eso. Sí, sí, y es así, así es, y así es la realidad. Nos guste o no nos guste, votemos a quien votemos, esa es la realidad del Uruguay. El otro día decía Topolansky en búsqueda que efectivamente los asentamientos se han multiplicado, así que esa es la realidad que tenemos aquí en Uruguay. La tenemos que hacer carne, ¿no? Para poder empezar a dirigirnos en otra dirección. De a poquito, ¿no? Pero si no hay voluntad, no jamás lo vamos a hacer, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Bueno, hay que cambiar el chip. Yo estaba observando que colgamos hoy es increíble, ¿no? La gente en Rompecabezas tiene nada que ver y por supuesto es mucho menos importante de lo que estamos hablando, pero hace un poco a lo que decía Carlos, ¿no? Colgamos la foto de Leo Ramos, que está vestido particularmente, que es re simpática, en realidad la foto, claro, para embromarlo en una muy buena. La gente abajo, las cosas que pone, ya linkeando con que mi primo es vicepresidente de Nacional, como que le quiero hacer daño a Leo Ramos, con el cual no tengo ningún problema, me parece bárbaro, además cómo se viste, me parece fantástico. La verdad, digo, sinceramente, uno no sabe qué esperar, ¿no? Y mira, voy a decir algo para que entiendan de qué va. Preguntan, porque siempre hacen tipo, ¿no? Una especie de... Bueno, en este caso se presta porque es el fútbol, una especie de partido. ¿Por qué no colgué de pronto las imágenes de Lembo? ¿Sabes por qué no colgué las imágenes de Lembo? Porque las imágenes de Lembo son desagradables.
son de esa voz, ¿sabes que yo voy a defender a Lembo? Son muy desagradables las imágenes de Lembo. Bueno, yo creo que el problema en realidad es la violencia, ¿no? Pero por eso, Y ese es el tema. pero me entendés, digo, pero si lo ponen en ese sentido, que digo, es insólito. Se colgó la imagen porque es simpática. Lleva a la violencia, es la impotencia lleva a la violencia. Y es esa historia, como cada uno cree ser dueño de la verdad absoluta, entonces la más pequeña duda a esa verdad lo convierte en un tipo violento porque no tiene otros argumentos. Eso es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente. Es así. Y eso es lo que nos hemos transformado. Es así, Carlos. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿eh? Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Rompecabezas. Versión XL. 10ª temporada.